Primero que todo, comienzo por señalar que cuando me invitaron a participar, estaba desempeñándome como asesor de José Darío Uribe, del gerente general del Banco de la República, trabajando unos temas internacionales, y hubiera tenido que poner aquí el que mis opiniones no comprometen a la Junta del Banco de la República, pero entre el momento en que me invitaron a participar y el día de hoy han pasado muchos eventos en mi vida como en los mercados internacionales. En el mes de abril presenté mi renuncia al Banco de la República para precisamente aceptar ahora a partir de mayo el cargo de vicepresidente de Desarrollo de Mercados en el autorregulador del mercado de valores. Y en cierta forma, precisamente venía trabajando algunos de los temas que estoy seguro que van a ser una agenda muy importante en este nuevo cargo. Lo primero que precisamente estaba pensando yo y que me ha parecido importante la labor que tuve oportunidad de desarrollar en su momento en mi vida profesional fue recibir muchas veces inversionistas del exterior y explicarles la historia de Colombia. Es decir, es común que casos como el de Hernán y el de muchas otras personas que trabajan en el sector financiero, que han sido participantes del desarrollo del mercado de capitales en Colombia, que trabajan en instituciones financieras, tengamos permanentemente que recibir a gente del exterior y explicarles Colombia. Y cada vez más, cada vez más. Pero también muchas veces, algo que es bien interesante y por lo cual yo siempre tengo una enorme motivación en participar en estos foros, es que a los mismos colombianos les tenemos que explicar Colombia y lo que se ha hecho en el marco de política económica. Yo quiero comenzar por eso, y así llame más bien la presentación, cuáles son esos retos financieros y sus implicaciones económicas que son determinantes para un financiero del siglo XXI en economías emergentes, dada la velocidad de los cambios y los retos. Comencemos un poco por decir qué se necesitaría hoy en día para ser vicepresidente financiero en una empresa, para ser director financiero en una empresa, incluyendo entonces que estarían las funciones más tradicionales del experto financiero, que cumplía normalmente roles múltiples. En cierta forma era una persona que tenía que haber tenido experiencia en tesorería, que tenía que tener alguna experiencia en auditoría, incluso en la parte de planeación y análisis financiero, o que hubiera manejado un negocio. Incluso en la parte precisamente de controller, en algunas de las que son precisamente empresas con presencia internacional. En cierta forma este financiero tenía que tener una experticia y hoy en día es uno de los grandes desafíos en regulación, en contabilidad y en estructura de capital. Y esto es lo que normalmente encontramos en la mayoría de textos precisamente financieros. Pero el mundo se va volviendo más complicado. Y si bien esta experticia es importante, hay que ir añadiendo otras. Lo que estamos viendo con la creciente internacionalización y globalización económica y financiera hace que muchos de estos financieros tengan incluso que a veces desarrollar cierta experticia en logística y en operaciones. Porque ya sabemos hoy en día que, por ejemplo, las cadenas de suministro de productos no pertenecen a un país, sino que pasan por comercio internacional por diferentes países. Tiene que normalmente tener incluso alguna experiencia en estrategia, en gerencia. Incluso cada vez más es importante para ser vicepresidente financiero, gente que tiene por ende formación de máster en administración de negocios o MBA por la sigla en inglés, que contador, competencias de comunicación y gerencia, con gente que sabe trabajar en el mundo de hoy, un poco en el tema del just in time, llegar rápidamente al mercado y saber asignar recursos y ser una persona influyente.
pero el mundo se va sofisticando y se va haciendo más complejo. Tiene que tener, porque en el mundo de hoy es muy importante el desempeño, sobre todo en el hecho de que hay muchas empresas diversificadas geográficamente por países, contabilidad de costos, manejo del scorecard, experiencia internacional, empiezan a ser incluso también personas que muestren alguna expertise en reducción de costos, transformación de organizaciones, estandarización de costos y rigurosidad analítica con creación de métricas y mediciones. Y para terminar de hacer más complejo hoy, el mundo de un financiero también tiene que estar orientado al crecimiento, donde normalmente es gente que tiene que venir un poco a veces o haber tenido alguna experiencia en banca de inversión, conocer muy bien de desinversiones, fusiones y adquisiciones, lo que estamos viendo permanentemente en la actividad de los mercados, y en cierta forma muchas veces tener alguna experiencia en consultoría y en private equity. Esto lo que nos dice básicamente es cómo el mundo a pasos agigantados se ha ido haciendo mucho más complejo. Y la labor del financiero entonces hoy no es la labor tradicional operativa del financiero, pago en nómina, manejo de impuestos, temas de contabilidad. Empieza a ser crítico porque hoy en día el financiero tiene que tener una enorme influencia en la estrategia de la empresa. Y como más o menos lo sugería Hernán, de ahí viene un poco el hecho de que en esa estrategia empieza a haber todo un proceso a través del cual se gestionan los riesgos. ¿Dónde estamos? Bueno, veníamos de tener durante los últimos 20 años un grupo de tendencias globales que empezaron a desaparecer, que empezaron a dejar de tener tanta relevancia, por un nuevo mundo con unas nuevas tendencias y unos nuevos cambios, y muchos de esos cambios son los que hoy en día tratamos de interpretar qué significan en el mundo de la empresa y para los financieros. Tuvimos en el siglo XX una parte importante que fue el dividendo demográfico de una población normalmente creciente, joven, que pudo y generó crecimiento económico. Tuvimos en cierta forma un proceso progresivo, principalmente donde el capital se abarataba y esto nos permitió generar riqueza financiera. Este proceso particularmente que se dio en los últimos 20 años, Colombia lo vivió en los primeros 10 años del siglo XXI. Con unos recursos laborales y en general otros recursos baratos, con unos gobiernos que principalmente estaban haciendo recortes de impuestos, privatizando, y en general con unas generaciones que siempre lograron tener mejores estándares de vida que sus padres. Tuvimos la crisis, estamos agotando una parte importante en las economías desarrolladas de urbanización. La urbanización empieza a plantearnos problemas para las economías en desarrollo, casos como el de China, un alto porcentaje de la población envejeciendo en el mundo, sin tener esos dividendos de la población joven, y unos cambios importantes de las tecnologías de la interconexión que nos llevan a los siguientes 20 años, que son los que estamos empezando a vivir. En esos 20 años nos encontramos básicamente con que los mercados emergentes lideran el crecimiento mundial, hacen parte de un nuevo motor, pero donde hacia futuro se ve visos muy claros de que el capital va a volver a encarecerse, y en ese contexto donde los recursos van a ser mucho más volátiles y costosos, y finalmente donde vamos a tener problemas en los mercados laborales e inequidad, y es un poco lo que ustedes, algunos ya que les interesa este tema, habrán conocido de Capital en el siglo XXI, que es el último bestseller que está saliendo en estos temas financieros de concentración de riqueza de Piketty, y un poco el tema de los gobiernos cada vez haciendo una mayor intervención, y hoy lo vemos donde la industria financiera está teniendo grandes cambios con una fuerte injerencia de la regulación. En estos contextos, ¿qué preguntas nos hicimos en el último año? ¿Qué es clave entender dentro de esa visión de los próximos 20 años
que empieza a ser una preocupación del día a día y que va a tener un enorme impacto en el desempeño financiero. ¿Cómo se afecta el proceso de rebalanceo hacia un mayor equilibrio de la economía mundial cuando se está presentando un proceso de desaceleración económica tan marcado de las principales economías emergentes? ¿Qué efectos va a tener esto si decíamos que en los próximos 20 años la economía mundial es liderada por economías emergentes? Si nos enfrentamos a un periodo de mayores tasas de interés, ¿cómo va a afectar este proceso el rebalanceo? Sobre todo, ¿cómo va a afectar las perspectivas económicas? ¿Qué podría desatar un proceso mucho más rápido de mayores tasas de interés globales y cómo medir los riesgos e impactos de un evento de esa naturaleza? ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales un aumento en las tasas de interés globales impactarían o generarían un choque en las principales economías emergentes? ¿Cómo es que el proceso, en cierta forma, de decirle a los mercados y permitirles anticipar en cierta forma, un compromiso más claro de la política monetaria, qué tipo de efecto generaría esto en la toma de decisiones de un banco central? ¿Lo facilitaría o lo complicaría? Y sobre todo en momentos en que hay que hacer cambios del sesgo de política económica. ¿Cuáles son las conexiones? Y ese es uno de los temas más delicados a los que nos enfrentamos después de la crisis del 2009. ¿Qué conexiones entre la banca comercial tradicional y las actividades de los mercados de capitales pueden conllevar un mayor riesgo sistémico? Es decir, hasta dónde la tendencia mundial que empezamos a ver, donde los bancos comerciales tradicionales no se les permite hacer actividades de banca de inversión, posición propia, temas de portafolio. ¿Hasta dónde un esquema de financiación a través de mercados puede sustituir el esquema de financiación por intermediación en medio de una crisis financiera? ¿Y qué tanto esa estructura financiera puede alterar o afectar la creación de nuevas empresas o la financiación de largo plazo? Todas estas preguntas, que incluso van a si en efecto debemos poner límites o no, no solo al tamaño de las entidades financieras, sino a las actividades de las entidades financieras. ¿Por qué es esto importante? Bueno, recordemos básicamente que lo que vivimos en el 2008, finales del 2008, en cuestión de meses, fue un proceso de deterioro de la economía mundial, producto de un deterioro de la estabilidad financiera, en principio en Estados Unidos. El efecto contagio, la rapidez de ese efecto y el impacto que ha tenido incluso desde entonces en la mayoría de países del mundo. ¿Que los menos afectados han sido los países emergentes? Posiblemente. Pero lo hemos vivido en las economías emergentes viendo cómo muchos flujos de capital del exterior han generado presiones en la tasa de cambio. Lo hemos vivido precisamente porque eso ha generado las discusiones que, por ejemplo, en países como Colombia hemos tenido de si se ha vivido un proceso de desindustrialización, de si es mineroenergético, si tiene que ver con las condiciones financieras globales y el hecho de que tenemos una moneda como el dólar que en los últimos años se ha comportado como una moneda débil. Con la preocupación para muchos economistas de que ese proceso sobre la tasa de cambio ha significado en todo caso en economías emergentes un deterioro de las condiciones de empleo, con la preocupación de si somos dependientes hoy más de recursos naturales que antes, y con muchas otras preocupaciones que, si bien dicen que no estamos teniendo la tragedia económica de economías avanzadas, siguen generando unos debates económicos y financieros locales de gran importancia. ¿Qué tenemos después de esas preguntas que nos hemos hecho en el último año? Unas respuestas incompletas, en muchos casos llenas de incertidumbre y aterrizando en una posible nueva realidad. Esa posible nueva realidad
es precisamente la que nos marca cómo es que de forma evidente desde finales del 2012 y a lo largo de 2013 las economías emergentes se ha venido disminuyendo su pronóstico de crecimiento. Dentro de todas las economías emergentes, la región donde más se ha afectado la perspectiva de crecimiento es en América Latina. Podemos decir que la expectativa que tenemos para el 2014 es el peor crecimiento de América Latina desde el año 2003. Y la inquietud de si esto es transitorio, es temporal, es un regreso al pasado, es una situación compleja que vamos a poder afrontar. Y detrás de esto hay una discusión financiera gigante. ¿Qué tanto, cierto, dependen las economías emergentes del crédito para crecer? ¿Y qué tanto el cambio de las condiciones internacionales va a afectar la capacidad de ese crédito de continuar creciendo? ¿Hasta dónde las condiciones internacionales nos van a dictar una nueva realidad, en efecto, que llevaría a un mayor costo del capital? Bueno, si juzgamos un poco las cifras del propio Fondo Monetario Internacional, es claro que en efecto los procesos de crecimiento de las economías emergentes, que es la línea azul, ha estado muy correlacionado con el crecimiento del crédito. En política económica eso lo llamamos básicamente que el sector financiero es procíclico. Cuando la economía va bien, se presta dinero, cuando la economía va mal, se cierra un poco el flujo de crédito, pero más allá de eso, la pregunta es, ¿qué explica qué? ¿Es el crecimiento el que explica el crecimiento del crédito o es el crédito el que explica el crecimiento económico? Y esto termina siendo muy importante porque si hoy por hoy hay una perspectiva de que en parte el crecimiento económico en economías emergentes puede haberse entrado en una fase de agotamiento, en parte tiene que ver con el hecho de que se espera que el crédito en el futuro no pueda crecer como ha crecido en los últimos 10 años. Entonces viene la primera discusión. Desde los años 80, evidentemente las tasas de interés, por ejemplo de los bonos del Tesoro a 10 años, han venido prácticamente en una permanente tendencia de bajada. Descomponiendo las tasas de interés de Estados Unidos de largo plazo, lo que se encuentra es que la prima por plazo, lo que explica el valor del dinero en el tiempo, ha venido disminuyendo de forma que las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos se han acercado mucho a las tasas de interés de corto plazo. Pero la pregunta de lo que empezamos a ver el año pasado es si lo que estamos empezando a ver no es un repunte de esas tasas de interés de largo plazo, en parte porque esta prima por plazo en parte es ficticia. Obedece a la política monetaria que ha estado haciendo Estados Unidos, pero que es solo transitoria y que en efecto por eso ha empezado a recoger. Entonces ahí viene la gran pregunta. Y si las tasas de interés en el mundo empiezan a subir, ¿cuál es el efecto económico que ello va a traer? El primer elemento tiene que ver con más o menos cuánto era la cantidad, por ejemplo, de bonos del Tesoro de Estados Unidos en manos del público. En el 2004 eran 2.3 trillones de dólares. A marzo del 2013 eran 7.7 trillones de dólares. De forma que acá hay un elemento clave. Si las tasas de interés en Estados Unidos, más o menos del 2,5%, subieran al 3,5%, en el precio de esos bonos, ¿cuánto sería la caída del precio de esos bonos?
y qué pérdidas podrían generar. Y ahí, uno de los elementos claves sobre las tasas de interés es que ya no más hace un año hablábamos de que por lo menos podían ser unas pérdidas cercanas a $1 trillón, las del mercado de renta fija, de deuda pública en Estados Unidos. Pero la pregunta no es solo cómo afectaría eso, sino también, ¿cierto?, cuáles serán los mecanismos a través de los cuales ese fenómeno de pérdida en Estados Unidos podría generar problemas de estabilidad financiera en el resto del mundo. Sobre todo, cómo podría, en cierta forma, afectar la liquidez y la forma como funcionan los mercados de capitales en economías emergentes. El primer problema al que nos enfrentamos, por el cual no hay respuestas fáciles, es porque este proceso que hemos vivido en los últimos 5 años en Estados Unidos de tanta expansión monetaria, no lo hemos tenido antes en ningún capítulo de nuestra historia. Y salir de ese proceso y saber qué efectos tiene, no los conocemos. Pero no solo tenemos hoy en día una mayor cantidad de bonos del gobierno en manos del público, y que en la medida que las tasas de esos bonos suban y los precios caigan van a generar pérdidas, sino que tenemos precisamente que a nivel de corporaciones en Estados Unidos, incluso con relación a sus activos, podríamos decir que todavía Estados Unidos y las corporaciones presentan relativamente un alto nivel de endeudamiento. Lo que hemos visto en los últimos años son que empresas que no tienen la mejor calidad crediticia han estado permanentemente emitiendo bonos. Y en muchos casos, y a diferencia del pasado, ese mayor nivel de endeudamiento no ha implicado mayores tasas de interés para la financiación de esas empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que habría una mala medición del riesgo. Si tuviéramos una buena medición del riesgo, entre mayor endeudadas están las empresas, la tasa de interés que se le cobraría por mayor endeudamiento en efecto sería más alta, el diferencial de tasas. Pero lo que estamos viendo con estos niveles de endeudamiento es, por el contrario, como si estuvieran cercanos a los más bajos niveles de endeudamiento que tenían en los últimos 10 años. Entonces aquí viene una nueva pregunta. ¿Y en manos de quién están esos bonos y qué tipo de riesgos para la estabilidad financiera va a generar el hecho de que muchas de esas emisiones de deuda se están haciendo a tasas de interés, en cierta forma también muy bajas o ficticiamente bajas? ¿Qué otro elemento tenemos para no poder respondernos todas las preguntas hoy? La mayoría de modelos que tienen que calcular el VaR, es decir, el valor en riesgo, incluso para saber las entidades financieras qué tanto capital tienen para absorber pérdidas del escenario que estamos aquí hablando, pérdidas que son potenciales y riesgosas, nos llevan a un problema. Esto es hecho por el Comité de Regulación de Basilea. 17 bancos a nivel internacional se sometieron a un hipotético test de portafolio para saber cuánto es el valor en riesgo de sus portafolios. Y al correr los tests, lo que nos dio fue esta dispersión de mediciones para cada uno de los diferentes instrumentos financieros a los que podría haber riesgo. ¿Qué sugiere eso? Que hay empresas que reportan un valor en riesgo 2 veces el de la mediana, una vez normalizadas las estadísticas de la encuesta, y otras empresas reportan apenas 1/4 de la mediana. Conclusión: ¿qué tan estandarizado en el mundo hoy en el sector privado, en la forma como se asumen las valoraciones
y sobre todo se llevan adelante los stress tests de los BAR, ¿qué tan estandarizados estamos ahí? No estoy discutiendo si es óptimo que estemos estandarizados. Estoy discutiendo que uno de los grandes problemas es que portafolios teóricos que deberían servir como un benchmark para decirnos si algo de las tasas de interés o de las tasas de cambio ocurriera, cuáles son las pérdidas y qué tanto capital hay hoy para afrontar esas pérdidas, nos llevan a un problema, y es que nos encontramos con que no hay una homogeneidad de medida del riesgo. Entonces aquí viene un problema muy grave para la regulación. ¿Cuánto capital queremos pedirle a las entidades financieras para asegurarles que están en capacidad de absorber choques, pérdidas del mercado, cuando lo primero que nos encontramos es que hay una dispersión muy grande en cómo una situación podría afectar a esos portafolios teóricos, a esos portafolios de los 17 bancos? En el caso de países emergentes, ¿a qué nos enfrentamos? Que en los últimos años ha habido una gran emisión de bonos internacionales de países emergentes. Fíjense ustedes, en el año 2005, las economías emergentes emitieron bonos, sus empresas, por 96.000 millones de dólares. El año pasado, a octubre, sin haber cerrado el año, en ese mismo año habían emitido bonos por 335.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso básicamente? Que desde el 2010 se han emitido bonos corporativos por $1 trillón en países emergentes. Es decir, después de la crisis, en entornos de muy bajas tasas de interés, de largo plazo. ¿Qué tipo de pérdidas va a generar esto para los administradores de portafolio? Pero similarmente, otro elemento, y entre 2005 y 2008, ese $1 trillón habría sumado apenas 429.000 millones de dólares. ¿Quiénes son las regiones de países emergentes que más bonos han estado emitiendo en los últimos años? Pues históricamente Asia ha sido importante, pero desde el 2009 se ve evidente un mayor porcentaje de participación de Asia. Y la otra región, sin lugar a dudas, es América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que mientras en el 2005 América Latina emitió bonos de deuda corporativa por 22.000 millones de dólares en los mercados internacionales, en el 2013 emitía a octubre 95.000 millones de dólares. Es decir, ustedes lo pueden ver que esto es casi que cuadruplicar la emisión por año de bonos en dólares. Hay una inquietud que en el caso de Colombia a mí no es la que más me preocupa, y es, ¿será que todas estas empresas tienen cómo hacer coberturas de tasa de cambio para que estas emisiones no supongan el día de mañana un problema de riesgo cambiario? Nosotros lo vivimos en Colombia en el año 99, 98, 99, y tiene mucho que ver con nuestra crisis. Casos como el de Rusia en la crisis del 2009, es decir, lo que se llaman los descalces cambiarios, fueron problema. Algunos de los riesgos que luego pueden tener implicaciones financieras. Pero no solo el capital se va a encarecer en el mundo por el hecho de que en Estados Unidos la política monetaria es transitoria, sino que también hay otros factores. Tal vez el más importante es que para los próximos 20 años o 10 años, realmente en la década en la que estamos, se espera que la necesidad de las empresas, sobre todo de las corporaciones, conseguir capital podría sumar cerca de unos 37 trillones de dólares. Eso sería casi el 50% del PIB mundial de hoy. Mientras que la demanda para satisfacer esas necesidades de financiación a través de instrumentos financieros
puede ser de 25. Es decir, aparentemente no va a haber tanto capital para la cantidad de capital que se requiere el desarrollo de las economías emergentes. Y es otra de las razones por las cuales es factible que se piense que a futuro el capital tenderá a encarecerse. ¿Cómo se resuelve buena parte de este problema? Bueno, miremos las cifras mundiales de derivados mostrador. Y nos encontramos con que el mercado de derivados no ha seguido creciendo mucho, incluso después de la crisis no ha superado, digámoslo, los niveles que tenía en el 2011. Pero tengamos presente algo, el 82% de los derivados son de tasa de interés, es decir, cubriendo y con la posibilidad de cubrir riesgos de tasa de interés. Un 8.4 es de tasa de cambio. Bueno, entonces no tenemos totalmente respuestas a todas las inquietudes que nos hacíamos. Aterricemos un poco en las cifras de Colombia y tratemos de mirar todo esto que está pasando, a qué retos nos enfrenta. Primero, el primer reto es entender el esquema de política, el marco de política económica de Colombia. Es un marco que llevamos desarrollando precisamente 13 años, en el cual nos centramos en el criterio de inflación objetivo como un mecanismo para garantizar inflación y por ende tasas de interés más estables y menos volátiles, y que por esa vía podamos disminuir la volatilidad macroeconómica. Lo hemos visto sin lugar a dudas. Las estadísticas de Colombia permiten ratificar que el esquema que tenemos hoy cumple claramente ese cometido, disminuir la volatilidad macroeconómica y por ende ayudar al mejor progreso y desempeño de la economía colombiana, al bienestar de los colombianos. Sin embargo, el costo de este marco es que, por el contrario, hace muy inestable y volátil la tasa de cambio. Infortunadamente, los colombianos seguimos creyendo que las autoridades económicas en Colombia pueden manejar la tasa de cambio. Y en ese orden de ideas no entendemos lo más básico de la macroeconomía internacional y que tiene efectos sobre nuestra macroeconomía local. La variable macroeconómica llamada a recibir todos los choques de la economía colombiana se llama tasa de cambio y preservar de la mejor manera posible la estabilidad de la inflación y de las tasas de interés. Es radicalmente diferente al año 99, en el que preservábamos y tratábamos de preservar la estabilidad de la tasa de cambio, aunque nos generaba enorme volatilidad e inestabilidad en las tasas de interés. Y esa inestabilidad en las tasas de interés nos llevó a la peor crisis en 70 años de la economía colombiana. Cuando en el 2009 sufrimos la peor crisis financiera y económica mundial en 80 años, Colombia fue uno de los 10 países que obtuvo crecimiento positivo, cuando más o menos el resto de 174 países tenía crecimiento negativo en el mundo. Pero para poder hacer esto viable, la autoridad cambiaria no puede influir ni determinar la tasa de cambio, como no puede precisamente influir en los eventos de la economía mundial y los mercados de capitales. ¿Qué se puede hacer para disminuir la volatilidad de la tasa de cambio? Pues básicamente a veces hacer intervenciones cambiarias, pero que no cambian como tal y no influyen como tal de forma contundente en la tasa de cambio. ¿Por qué este es el mejor marco para Colombia? Porque la economía colombiana es una economía pequeña y abierta. Me explico. La economía colombiana pesa el 0.6% de la economía mundial. Aún así, es la economía número 33 del mundo, pero pesa el 0.6% de la economía mundial. Cuando usted es así de chiquito,
Usted no puede creerse que usted está aislado de lo que pasa en el otro 99.4% de la economía mundial. Lo que allí pase lo va a afectar. Y usted tampoco puede pensar que siendo el 0.6% de la economía mundial, tiene una economía lo suficientemente importante o grande para volverse una economía autártica, es decir, aislada del mundo. ¿Qué es lo siguiente que tenemos presente? Que si usted no preserva la estabilidad financiera, aunque usted tenga bajas tasas de interés en un momento y baja inflación, no puede preservar la estabilidad macroeconómica. Usted puede tener bajas tasas de interés, usted puede tener baja inflación, pero usted a su vez tiene que preservar la estabilidad financiera para hacer más probable su capacidad de aguantar choques económicos. ¿Y cómo se preserva esa estabilidad financiera? Evitando el sobreendeudamiento, evitando posiblemente las bonanzas y los booms de crédito. Hoy por hoy, Colombia es de los países que en América Latina más ha aumentado el precio de la vivienda. Mucha gente dice que ahí tenemos una burbuja, que ahí podemos tener una fuente de inestabilidad financiera. Sin embargo, hay un solo elemento que yo he visto que en Colombia, y por eso digo que incluso todavía hoy los colombianos nos falta entender Colombia, hay un elemento que nunca he oído en el debate de la burbuja de vivienda en Colombia, y es cuánta riqueza financiera generó Colombia en los últimos 12 años, que ha permitido a las personas de más altos ingresos en Colombia, al ahorrar su pensión voluntaria, poder tener acceso a una vivienda que no se justificaría de otra forma. Me explico. Las cifras que yo tengo son de este tamaño. Cálculos a grosso modo. ¿Alguien aquí recuerda cuánto valía la Bolsa de Valores de Colombia en el año 2001? Julio del 2001. Bueno, les voy a refrescar la memoria. Julio del 2001 se crea la Bolsa de Valores de Colombia cuando se integran la Bolsa de Medellín, la Bolsa de Bogotá y la Bolsa de Cali. Y nace con 1000 puntos. Entonces va a ser una pregunta que seguro sí saben. ¿Cuánto vale la Bolsa de Valores de Colombia hoy? ¿Cuántos puntos vale? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ese es el Colcap, la Bolsa de Valores, para poder tener ese referente con el 2001. $14,000 puntos. Es decir, la Bolsa de Valores de Colombia ha aumentado 14 veces su valor. En alguna clase que tuve en un momento dado con mis alumnos de Economía Internacional, hablando de política económica, les pude decir, ¿ustedes saben qué significa una política económica que empobrece? Muy bien. La Bolsa de Valores de Buenos Aires, ya hablando en dólares, en el año 2005 valía 47,000 millones de dólares. La Bolsa de Colombia valía 50,000 millones de dólares. Al terminar el año 2011, la Bolsa de Valores de Buenos Aires valía 43,000 millones de dólares. Es decir, en esos prácticamente 6 años, casi 7 años no había progresado. La Bolsa de Valores de Colombia valía en el 2011 ya 201,000 millones de dólares. Entonces aquí nadie en este país está hablando cuánto es la riqueza financiera que se ha generado para que una persona que en el año 2001 ganara un buen sueldo, pero no extraordinario, sin lugar a dudas privilegiado, 10 millones de pesos, mandara a pensiones voluntarias 3 millones de pesos, y hoy pudiera decir, mire, ¿sabe qué? Después de todos estos años yo tengo ahorrados, por esos 3 millones mensuales, 492 millones de pesos ahorrados. Ah, pero ¿y cuánto ha sido el rendimiento financiero de haber tenido esa plata todos los años? Les voy a decir, teniendo un retorno alrededor del 10% anual, no es gigante, ¿no? O sea, no le estoy metiendo todo lo que ganó la bolsa. ¿Sabe cuánto tendría hoy?
1.500 millones de pesos. Bueno. La regla fiscal limita más la volatilidad y por eso fue que en Colombia se puso, si bien no limita del todo la volatilidad de la tasa de cambio. Ayuda, pero a veces no es suficiente. En Colombia desarrollamos el mercado de deuda en los últimos 10 años y en la coyuntura reciente lo que hemos visto es que el aumento en las tasas de TES no cuestionaba la credibilidad del Banco de la República. Nunca estuvo o nunca hubo un gran deterioro en las expectativas de inflación. Finalmente, la volatilidad cambiaria Colombia la ha asumido para obtener una mayor estabilidad en las tasas de interés internas. Entonces miremos qué pasó entre mayo del año pasado y comienzos de este año. Las tasas de interés de los bonos del Tesoro aumentaron, lo que en el argot financiero llamamos empinar la curva de rendimientos, porque las tasas de interés de corto plazo no cambiaron mucho, empezaron a cambiar más y más entre más largo plazo fueran. ¿Qué efectos generó eso en Colombia? Una situación similar de aumento en las tasas de interés de largo plazo. Posible canal o mecanismo de transmisión de un fenómeno de normalización de la política monetaria en Estados Unidos. La prima por plazo en los bonos del Tesoro corrige al alza y corrige las tasas de interés en el resto del mundo. Posible. Sin embargo, algo que es interesante para la economía colombiana y que muestra el buen funcionamiento del marco de política económica, ese aumento en las tasas libres de riesgo en Colombia, de los TES que acabamos de ver, ¿cómo afectó al crédito consumo? Este fue el periodo en que el Banco de la República bajó tasas. Aquí el banco dejó de bajar tasas y sin embargo el costo del crédito de consumo siguió descendiendo. A comienzos del año, por un efecto que es estacional, tuvo un aumento. Las tasas de interés del crédito comercial tampoco se vieron afectadas por lo que pasó en Estados Unidos y en los TES en Colombia, y las tasas de crédito hipotecario similarmente. Bien, entonces podemos decir, lo que pase afuera no nos va a afectar el costo del crédito en Colombia, y si no nos afecta el crédito en Colombia, no tenemos riesgos de estabilidad financiera y por ende no tenemos un perjuicio en el desarrollo económico, es decir, en el crecimiento económico en Colombia. Algunos datos hasta ahora sugieren que eso es así. Pero ojo con esto, uno no puede cometer el error que a veces han tenido, sobre todo los ministros de finanzas que dicen que el país está blindado. Dependiendo de la fuerza de lo que pase en el mundo y la duración del efecto, nosotros podemos sentir que a veces tenemos cómo retrasar los eventos, pero nunca declararnos blindados. Es por eso que es interesante en todo caso ver que mientras empezaron a salir los flujos de capitales de Brasil en acciones, este es el monto acumulado en acciones empezó a bajar, y lo mismo en México, en Colombia prácticamente no nos afectó y no tuvimos grandes salidas. En parte, ¿por qué? Porque antes no hemos tenido tampoco grandes llegadas. Lo primero que uno tiene que hacer para irse es haber llegado. Y no había llegado mucha gente, luego mucha gente no tuvo que irse. En el mercado de renta fija es también diciente, en el caso de Brasil, grandes salidas de flujos de capital, en el caso de México en menor medida, pero también importantes. En Colombia prácticamente podemos decir que no hubo salidas y lo que hemos visto más bien y que los datos lo vienen corroborando es nuevas llegadas. A futuro, ¿cuál es la complejidad? Sabemos que la Reserva Federal de Estados Unidos en algún momento en el futuro en efecto va a continuar cambiando su política monetaria y subirá las tasas. Para un banco central como el Banco de la República, ¿importa si la Reserva Federal de Estados Unidos va a subir tasas en abril del 2015 o en abril del 2016? No. Porque si la visión de la política en Colombia es que hay que tomar medidas hoy
para que tengan efectos dentro de 12 a 24 meses, lo que sabemos es que es muy probable que de 12 a 24 meses en el futuro, en Estados Unidos hayan empezado a subir las tasas de interés. Hoy podría ocurrir que ese evento se demore un poco más, un poco menos, pero reitero, es poco probable que la política de la Reserva Federal, que es temporal y transitoria, pueda hacerse permanente. Es casi que algo que tendríamos que estar discutiendo es si va a sobrevivir el capitalismo. Y entonces de aquí viene mi gran reflexión, en la parte que me he querido meter en el tema de derivados. En Colombia las posiciones abiertas de derivados suman 85 billones de pesos. Eso es relativamente pequeño para un país que tiene 650 billones de pesos de tamaño económico, es decir, es apenas el 13% del PIB, y para un país que tiene crédito, lo que han otorgado las entidades financieras, del orden de 240 billones de pesos. Pero algo que es increíble y que tenderá a cambiar es que la mayoría de derivados se tienen que negociar en las cámaras de riesgo de contraparte, entre otras cosas para poder medir muy bien que las entidades financieras no tengan riesgos de crédito. ¿Qué es importante en esto? Decir que aunque viene creciendo la negociación y registro en la cámara de riesgo de contraparte un 54%, todavía apenas es un 21% del mercado en Colombia. ¿Qué es interesante? Por producto, el 70% de los derivados que se negocian en Colombia están ligados a la tasa de cambio. Como Hernán decía, parece que en economías emergentes no estamos preocupados de que las tasas de interés en el mundo van a subir y de que el costo del capital en el mundo va a subir. Y uno lo ve acá. 90% de los derivados de la cámara de riesgo de contraporte son posición propia. Solo el 10% realmente son terceros, es decir, empresas, personas naturales o de terceros. ¿Qué le dice esto a uno? Este todavía sigue siendo un mercado de derivados chiquito, concentrado en tasa de cambio y donde negocian entre entidades del sector financiero. Sector real no tiene financieros del siglo XXI. $8 de los derivados negociados en promedio son con empresas y estas, el 74% apuntan a derivados de tasa de cambio. Es decir, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Yo sé que a todos nos afecta la tasa de cambio de una u otra forma, pero levanten aquí la mano la persona que está absolutamente segura de que las tasas de interés no le afectan su vida. Se me salió. ¿Alguien me puede levantar la mano? Entonces, ¿alguien me puede decir por qué en este país no hay derivados de tasas de interés? ¿Por qué las empresas negocian pocos derivados y son prácticamente en tasa de cambio? Les quiero repetir lo que les dije al comienzo. La razón por la que hay todo un ejército de gente en el mundo analizando los efectos que va a tener, que conlleva un cambio de la política de la Reserva Federal, es por el cambio en las condiciones financieras mundiales y el efecto que esas condiciones financieras tengan sobre el crédito y el efecto que esas condiciones financieras sobre el crédito tengan sobre el crecimiento económico. Entonces, ¿alguien me puede explicar por qué en Colombia no tenemos un verdadero, profundo, importante desarrollo del mercado de capitales de derivados de tasas de interés? Muchas gracias.